Buenas a todos, aquí comenzamos con el primer vídeo de la serie de tutoriales sobre el dispositivo HomeLink de Schneider. En estos os mostraremos las principales características de la interfaz gráfica, explicando cada una de las opciones disponibles dentro de ella. HomeLink es un controlador lógico del fabricante Schneider que proporciona una interfaz a través de la cual podemos monitorear y controlar ciertas funciones en edificios tales como iluminación, climatización, control de persianas, regulación de luces, etc. Teniendo en cuenta que el conductor positivo de la fuente va conectado a la borna roja de nuestro dispositivo y el negativo de la fuente a la borna azul. Una vez alimentado debemos comprobar que los LEDs de la parte superior estén encendidos, tal y como se muestra en nuestra imagen. Los primeros pasos que debemos seguir para iniciar HomeLink son conectar el dispositivo a una fuente de alimentación de 24 voltios, conectar los cables del bus empleando una clema de conexión KNX, conectar el dispositivo a una red de datos a través de Ethernet, utilizar los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari para ir a la dirección 192.168.0.10, que es la dirección IP que viene por defecto asignada a nuestro HomeLink. Además de ello, viene asignada a este la máscara de red 255.255.255.0. Más adelante se explicará cómo cambiar la dirección IP y la máscara. Introducir el usuario y contraseña. Por defecto es admin. Más adelante se verá cómo cambiar la contraseña por defecto. Una vez hemos accedido a la dirección anterior, nos aparecerá la siguiente página principal, donde podemos ver 8 aplicaciones, cada una de las cuales tiene una funcionalidad distinta. En primer lugar tenemos la aplicación PC Tablet, que se emplea para visualizar y controlar en PC o tablet todos los objetos añadidos en nuestro proyecto. La siguiente aplicación, llamada Smartphone, nos permite visualizar y controlar todos los objetos añadidos en nuestro proyecto en smartphone o tablet, teniendo en cuenta que ésta debe tener un tamaño menor de 7 pulgadas. Continuando con la explicación de las aplicaciones de la página principal, encontramos una llamada Scheduler, que permite al usuario administrar horarios, para que ciertas tareas se realicen de forma automática en función a estos. Seguidamente encontramos la aplicación Trends, la cual nos permite visualizar los registros de tendencias de nuestros objetos. En ella se pueden realizar estudios comparativos de hasta 10 años. La siguiente aplicación que encontramos se llama TouchConfig. Esta nos permite utilizar los widgets que vienen por defecto creados en la interfaz. Solo se puede acceder a ella en modo administrador. En cuanto a la aplicación Touch, esta se utiliza para visualizar e interactuar con el entorno creado previamente en TouchConfig. A continuación vamos a explicar la aplicación más importante llamada Configurator, la cual nos permitirá configurar la interfaz gráfica de nuestro proyecto. Las distintas opciones de la configuración de la interfaz se explicarán en detalle una vez explicadas todas las opciones de la página principal. Finalmente tenemos la aplicación FB Editor, que nos permite programar en Lua a través de bloques funcionales, la cual resulta más visual que en código fuente. Una vez explicadas todas las aplicaciones de nuestra página principal, pasaremos a explicar las opciones que nos permitirán configurar el aspecto de esta. Como vemos en pantalla tenemos una opción representada por una llave inglesa que nos permitirá escoger entre los distintos idiomas disponibles, además de poder cambiar el fondo de la página principal. Si accedemos a la opción, aparecerá un desplegable en la parte superior donde podremos escoger el idioma. También podremos escoger entre diferentes temas claros y oscuros para nuestro fondo. Esta última opción es meramente estética. La siguiente opción, situada junto a la opción anterior representada por una lupa, nos permitirá realizar una búsqueda entre las distintas aplicaciones que forman la página principal. Continuando con las opciones, en la parte superior derecha encontramos una representada por un candado. Esta nos permitirá, en caso de tener permiso por parte del administrador, modificar la posición en la que se encuentra cada aplicación en la página principal, además de poder ocultar o dejar visibles las aplicaciones deseadas. Una vez accedemos a la opción del candado, podemos ver que aparecerá un icono de un ojo a su izquierda, la cual nos permitirá elegir qué aplicaciones queremos que estén visibles en la página principal. Las aplicaciones que aparecerán con un tic en verde estarán visibles.
mientras que la que aparezcan con una cruz en rojo no lo estará. Además de ello, para cambiar de posición las aplicaciones, tendremos que pulsar en cualquiera de ellas y arrastrarla a la posición deseada. Para que se apliquen los cambios, debemos pulsar de nuevo en el icono del candado. La siguiente opción, situada a la derecha de la opción anterior, nos permitirá entrar en modo administrador. Para ello tenemos que pulsar sobre el icono marcado y a continuación tendremos que introducir la contraseña por defecto. Una vez hemos accedido a la opción, veremos un icono cuadrado rojo con una A, que indica que estamos en modo administrador. En dicho modo aparece una serie de opciones no disponibles en modo usuario. La primera de ellas está situada a la izquierda del icono del administrador. Si pulsamos sobre ella, la barra superior cambiará a color rojo y accediendo a la opción de configuración situada en la esquina superior izquierda. Aparecerán dos nuevas opciones que nos permitirán cambiar la contraseña del administrador y permitir o no a los usuarios poder controlar la visibilidad de las aplicaciones. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.